Bueno, ahora sí me parece que ya estamos todos. Bajé un poquito la cortina para que no me dé tanto el sol en la cara. Bueno, chicos, hoy hay algunos alumnos que no estaban que no estuvieron la semana pasada, otros sí, estarán al tanto de que ya terminamos el tema inversiones temporarias o transitorias, y durante la clase de hoy tenemos previsto empezar con el rubro que sigue. Siempre estamos siguiendo un ordenamiento decreciente de liquidez, que es como se ven los rubros mostrados o expuestos dentro del activo corriente del estado de situación patrimonial de cualquier empresa. Entonces empezamos por caja y bancos, luego vimos inversiones temporarias y ahora empezamos con los créditos por ventas y los otros créditos, o sea, los créditos en general, si se quiere, es mejor, que pueden ser por ventas o pueden ser otros créditos. Y lo abordamos siempre analizando por lo menos dos cuestiones fundamentales. Yo a veces las llamo pilares fundamentales. Hablamos en primer lugar del reconocimiento o la caracterización, que siempre yo les vengo diciendo, esa caracterización de lo que son los créditos en este caso, pero para todos los rubros que vimos y como vamos a seguir viendo en lo que queda del cuatrimestre, siempre la caracterización la encontramos en la resolución técnica 9. Y si estamos hablando de activos, es importante empezar siempre recordando la definición de activo que nos ofrece la resolución técnica 16. O sea, ¿qué es lo que, desde el punto de vista normativo, qué es lo que nosotros tenemos que empezar analizando en este rubro cuando se trata de activos? La definición de activo de la RT16 y la definición o caracterización, como me gusta más llamarlo a mí, del rubro en cuestión, en este caso de créditos, que la encontramos siempre en la resolución técnica 9. La definición de activo la venimos trabajando desde los primeros días del cuatrimestre, sobre todo en la primera unidad, que estuvimos hablando de las cuestiones fundamentales o conceptos fundamentales de contabilidad, y ahí dijimos que nuestra norma, la RT16, sostiene que un ente tiene un activo cuando, debido a un hecho ocurrido con anterioridad, controla los beneficios que genera un determinado bien. Acá estamos hablando de los créditos que quedarían incluidos dentro de la definición de activo de nuestro marco conceptual, porque se entiende que la empresa tiene, a través de un hecho ocurrido previamente, el control sobre el flujo de fondos que se va a generar. Si estamos hablando, por ejemplo, de los créditos más comunes de una empresa que tienen que ver con su objeto o su actividad principal, estaremos hablando de los créditos originados en las ventas de bienes y servicios, y esos créditos por ventas pueden llamarse la cuenta, podría llamarse deudores por ventas, son debido a la venta, o sea, cuando decimos el hecho ocurrido con anterioridad es la venta, a partir de esa venta, que esa venta tiene la característica de no ser al contado, sino ser una venta a crédito, en cuenta corriente, con un determinado plazo, es decir, no lo estoy cobrando en el momento, entonces debido a ese hecho ocurrido con anterioridad, que es la venta no al contado, surge este crédito por venta y, en el ejemplo que estamos poniendo, la empresa tiene el control sobre los flujos de fondos que va a generar ese crédito, significando esto que cumple con la definición de activo porque va a tener el control sobre ese flujo, un relativo control sobre que va a cobrar el flujo generado por esta venta a crédito en las condiciones comerciales que se hayan pactado. Es claro que los créditos por ventas responden en ese concepto de la RT16 en lo que se entiende como definición de activo. Ahora, lo que nosotros tenemos que ir a buscar a la resolución técnica 9, en el apartado A3, creo, ahora se los voy a confirmar, es la caracterización. En este caso vamos a obtener una caracterización, algunas clasificaciones, algunas consideraciones específicas del rubro créditos. ¿Alguien tiene a disposición la RT9?
apartado A3 referido a créditos, que son 2 párrafos nada más, para leerlo para todos? ¿No? ¿Quieren que se los lea? ¿Ustedes lo tenés, Sara? A3, A3 créditos. Si lo lees, mejor así, escuchamos voces diferentes y no es una clase tan monóloga. Sí. De la RT. Muchas gracias. Entonces encontramos que la definición de créditos, sí, es una definición en este caso, no es una caracterización como los otros rubros, ¿no? Son derechos que el ente posee contra terceros para percibir sumas de dinero u otros bienes o servicios, siempre que no responda a las características de otro rubro del activo. Si ustedes ven lo que yo les voy a compartir, que es empezando un poco a resumir estas consideraciones normativas que empezamos a ver ya para créditos, fíjense, a ver si ahí se ve, creo que sí. Fíjense, sobre todo para los que se incorporaron a la clase un ratito más tarde, estamos analizando créditos en moneda, porque podríamos tener créditos en especie, pero ahora empezamos focalizando en los que son créditos o derechos a cobrar dinero. Estamos tratando de dar una característica y una consideración desde el punto de vista normativo, para después meternos en lo que ven acá, que responde al programa, la medición contable inicial, la medición contable periódica y los resultados relacionados, que es todo lo que engloba un rubro. Si nosotros vamos a lo que recién leía Sara, la resolución técnica número 9, esto que estamos viendo acá es el mapa conceptual, que en este caso me gustó tomarlo porque resume en una forma muy agradable a mi gusto, que está subido en comunidad y ustedes lo tienen como material de clase, ¿no? Para el rubro créditos me gusta mucho, así que vamos a ir siguiendo un poco esto en la clase de hoy. Esta resolución técnica 9, en el capítulo 3, en el apartado A3, nos define a los créditos como los derechos que el ente posee contra terceros para recibir sumas de dinero u otros bienes o servicios, siempre que no respondan a las características de otro rubro del activo. Esto que encontramos entre paréntesis no está dicho, no lo dejamos acá al pasar, sino que está puesto en esta caracterización y ahora me va a dar el pie para hacerles otro comentario. Pero hay alguien que quiere ingresar. Bien, ¿por qué decimos que acá nos aclara que no respondan estos créditos o estos derechos a otros rubros del activo? Porque nosotros, si bien no lo vimos todavía, es la primera vez que lo vemos acá, lo vamos a ver cuando veamos bienes de cambio y lo vamos a ver también en el rubro bienes de uso. Vamos a encontrar en ese momento que la RT9 sostiene en el punto A4 y en el punto A5, cuando se refiere o caracteriza a los bienes de cambio y a los bienes de uso, que se deben incluir en cada uno de esos rubros los anticipos para la compra de esos bienes. ¿Qué quiere decir esto? Que lo vamos a ver también más adelante cuando veamos esos rubros, que son de esta materia. Los anticipos para compras de bienes de cambio se deben mostrar dentro del rubro bienes de cambio. Y los anticipos para compras de bienes de uso se deben mostrar o incluir en el rubro bienes de uso.
Por lo tanto, si bien cuando una empresa realiza un anticipo para comprar otro bien, eso responde jurídicamente al concepto de un crédito, porque tiene el derecho a que se le remita el bien por el que ha anticipado los fondos, los anticipos no se muestran en créditos, sino que se muestran en los bienes en los que se van a terminar transformando esos anticipos. Esto que estamos hablando es importante porque responde a una clasificación normativa de nuestras normas contables profesionales argentinas, que es la que llamamos, y lo vemos después también, sobre todo cuando vemos exposición de estados contables, sobre el final de contabilidad 3, falta un poco todavía, pero cuando vemos exposición, nosotros vemos las distintas clasificaciones que existen dentro del activo y del pasivo, además de los otros estados. Pero si vamos al activo y al pasivo, vemos clasificaciones, como por ejemplo, que dividen a los activos y pasivos entre corrientes y no corrientes, como ustedes ya saben, pero también, y como lo vimos en las primeras clases de esta materia, pero también si nos focalizamos en los activos, hay una clasificación, además de este ordenamiento decreciente de liquidez del que también hablamos, pero hay una clasificación que se denomina, la van a encontrar en los libros, como clasificación funcional. ¿Qué significa la clasificación funcional? Que uno va a decidir incluir determinada partida, determinada cuenta contable en un rubro del activo en función no de la esencia jurídica, sino en función ni de la naturaleza del bien, sino más en función por eso la clasificación es funcional, según la función que se le va a dar a ese bien. Me tomo unos minutos para explicar esto para que entendamos el por qué, porque si no parece que es porque lo dice la norma y nada más. No. Nosotros mostramos las distintas partidas del activo, como yo les decía recién, en los distintos rubros, caja y banco, inversiones, créditos, bienes de cambio, bienes de uso, etcétera, en función no de la naturaleza del bien en sí mismo, y ahora se los voy a poner con un ejemplo para que entendamos la diferencia, sino en función del destino o la funcionalidad que va a tener ese bien dentro de la empresa. Para explicar esta clasificación funcional, justo la semana pasada dimos un curso con otra profesora de la cátedra, para profesionales, jóvenes profesionales o recién recibidos, donde abordábamos justamente y le dábamos ejemplos para entender esta clasificación funcional. Uno de los ejemplos que más me gusta dar para hablar de la clasificación funcional de los activos es la que, por ejemplo, nos lleva a pensar que un determinado bien inmueble, supongamos un local comercial, que muchas veces nosotros creemos que solamente tenemos un rubro donde incluirlo, pero yo les diría que por lo menos hay 3 rubros, dependiendo del destino, de la funcionalidad que le demos a ese local comercial, por poner un ejemplo, en donde podríamos incluirlo. Es decir, hay partidas que ni nos preguntamos, ¿no? Los saldos en caja, no nos preguntamos si va en caja y banco o va en bienes de uso. En muchas partidas nosotros tenemos muy claro que no hay muchos destinos posibles. Pero cuando hablábamos de la moneda extranjera, quizás alguno de ustedes recuerda, yo estoy segura de haberlo mencionado, decíamos que la moneda extranjera se podría mostrar en caja y bancos, se podría mostrar en inversiones. Pero si nosotros vemos la funcionalidad, el destino de ese bien es tenerlo cumpliendo las características del dinero como capacidad de pago y liquidez. Entonces es imposible pensarlo como una inversión a la moneda extranjera. Por más que a veces uno la compre, sobre todo en estas economías como las nuestras, con fines de cobertura o con fines especulativos por el cambio del valor o por la inflación o por la misma cotización de esa moneda, de todos modos no deja de cumplir según la función o el destino con la esencia de ser disponibilidades. Por eso la incluimos en caja y bancos. Ahora, volviendo al ejemplo del inmueble, y si queremos trasladar este análisis de que puede utilizarse para más de una finalidad,
de un destino. Tenerse este local comercial con más de un objetivo según la empresa y las características de la misma. ¿En qué rubros podría incluirse este inmueble para ustedes? ¿En qué rubro? Estamos hablando de un bien, que yo les estoy diciendo puede incluirse en más de un rubro. Por ejemplo, como, ¿quién, Sara? ¿Quién lo dijo? Sara. Como lo dice Sara, porque no los veo, estoy compartiendo pantalla y no logro verlos. Como dice Sara, dependiendo de si el bien se compró como una inversión, hoy por hoy no se llama inversiones, sino que hay un rubro específico desde que se modificó la norma que se denomina propiedades de inversión. Para las propiedades de inversión nosotros tenemos un rubro específico en el que incluiríamos el inmueble si lo compramos para alquilar, por ejemplo. Ahora, como dice Sara, sí, entiendo yo, traduzco lo que interpreto que ella quiso decir, si este bien, en vez de tenerlo para alquilar, lo compré para usarlo, para poner un local comercial de nuestro emprendimiento, de nuestra empresa, entonces es un bien de uso. Y está clarísimo lo que ella dice. Y ahí vemos cómo un bien que tiene la misma naturaleza, que proviene del mismo acto jurídico, pues la escritura sería la misma, el importe sería el mismo, la evaluación sería similar, cómo lo puedo incluir en un rubro o en otro rubro. Y si la empresa de la que estamos hablando, que no lo mencionó Sara, pero hay un ejemplo más, fuese una que tenga por objeto la actividad inmobiliaria, ¿en qué otro rubro del activo podríamos incluir a este inmueble, a este local? ¿En bienes de cambio? En bienes de cambio, perfecto. ¿Quién contestó? Josefina. José, en bienes de cambio. Exactamente. Entonces, un mismo bien que lo pagamos igual, fuimos del escribano, hicimos la escritura, al escribano no le interesaba para qué lo íbamos a usar. Jurídicamente la naturaleza del bien es la misma, es un bien raíz, o sea, está dentro de los bienes raíces, quiero decir, es un inmueble, pero depende del destino que le dé, puede ser bien de cambio, bien de uso o propiedades de inversión. ¿Ven cómo no siempre todo está dicho o todo tiene una única propuesta o solución? Muchas veces depende. Me acuerdo que yo tenía una profesora de esta materia, cuando la cursaba, que se llamaba diferente, se llamaba SIC2, que sigue siendo docente de la cátedra y ahora es amiga, y ella siempre respondía de esta manera, depende. No todo de una manera o de la única manera que se nos puede venir a la cabeza en el momento que estamos tratando de interpretar la situación. Depende. Por eso depende del destino de estos créditos, volviendo ahora al rubro que nos compete hoy, depende el destino en aquello en lo que se van a transformar. Si el crédito es para compra de bienes de cambio, lo voy a incluir en bienes de cambio. Si el crédito es para comprar bienes de uso, lo voy a incluir en el rubro bienes de uso y significa que no lo voy a incluir en el rubro créditos. Pero los otros créditos, siempre que no respondan a las características de otros rubros del activo, los voy a incluir y los vamos a analizar en las próximas clases, dentro del rubro créditos. ¿Alguna duda hasta acá? No. Bien. Alguna clasificación muy importante que luego nos va a servir para interpretar la resolución técnica 17, y algunas de estas clasificaciones las leía recién Sara y surgen del segundo párrafo de la RT9. El párrafo decía: los créditos por ventas de bienes y servicios correspondientes a las actividades habituales del ente se deben discriminar de aquellos que no tengan ese origen. ¿Cuál es la primera clasificación que encontramos en pantalla? Clasificación de los créditos por su origen. Los créditos originados en ventas de bienes y servicios son créditos por venta, y los créditos que no se originan, o sea, estos por oposición, los que no se originan en las actividades habituales o en la actividad o el objeto principal de la empresa, de la sociedad, se van a incluir dentro de otros créditos. Estos son dos rubros distintos dentro del activo. Si bien el género es créditos, cuando nosotros tenemos que armar los estados contables, vamos a tener dos rubros distintos: créditos por venta
y otros créditos según el origen de los mismos, según dónde se han originado. Recién leíamos también en la RT9 al final que además dentro de los otros créditos había que separar los que se originan en la aplicación del método del impuesto diferido, que es un método muy complejo para analizarlo hoy por hoy con ustedes, lo van a ver en Conta 4, que es el método para registrar contablemente el impuesto a las ganancias. Pueden surgir créditos diferidos, los denominados activos por impuestos diferidos, que de existir en la empresa, lo que nos dice la norma, la RT9, es que también hay que separar dentro de otros créditos los créditos originados en otras cuestiones de los originados por la aplicación del método del impuesto diferido. Si nosotros tenemos que analizar y clasificar a los créditos según la forma de instrumentación, podemos encontrar que los mismos pueden ser créditos sin documentar y podemos encontrar, a diferencia de ellos, créditos documentados. Créditos documentados son los que tienen un documento jurídico que los garantiza de alguna manera, como puede ser un pagaré, un cheque de pago diferido, un mutuo, entre otros. Según la moneda, bueno, como otros ejemplos de activos, también podemos encontrar a estos créditos que se hayan obtenido en moneda nacional o en moneda extranjera. Bueno, por último, según el plazo de exigibilidad o vencimiento, podrían ser del corto plazo o del largo plazo, y específicamente en relación a las garantías, podrían ser con o sin garantías. Las clasificaciones más comunes que nosotros necesitamos para la información, si bien todo se va a mostrar en un balance, todas estas clasificaciones van a originar notas y cuestiones a considerar a la hora de elaborar el balance. Resulta muy importante para después lo que va a ser el análisis o abordaje normativo de la medición periódica, la clasificación según el origen, la clasificación según la moneda. Algunas cuentas, cuentas, o sea, la palabra partidas es a lo mejor más nueva para ustedes, es similar a hablar de cuentas, ¿no? Es un lenguaje técnico de mayor jerarquía. Estamos hablando de aquellas partidas que son más representativas y vamos a encontrar frecuentemente dentro de cada uno de estos dos rubros que integran los créditos. Si detallamos créditos por ventas, las partidas más comunes son deudores por ventas, que son créditos originados en las ventas sin garantía, o sea, surgen de la facturación que realiza la empresa, los documentos a cobrar, los cheques de pago diferido a cobrar, o sea, cheques que hemos recibido con una fecha diferida, a diferencia de los cheques corrientes, que, como dijimos cuando dimos el rubro caja y banco, esos que son corrientes los vamos a encontrar dentro de caja y banco. Deudores que por su atraso significativo podrían considerarse como moroso, con mora, en mora. Intereses a cobrar como una partida de ajuste de evaluación e intereses activos a devengar también como una partida de ajuste de evaluación. Ahora, ustedes saben, porque ya lo vimos con títulos la semana pasada, que las partidas de ajustes de evaluación, ustedes a veces las conocen como regularizadoras del activo y nos gusta a partir de esta materia empezarlas a llamar partidas de ajuste porque muchas veces la regularizadora se confunde con una cuenta que resta. En cambio, las partidas de ajustes de evaluación podrían sumar o podrían restar en el saldo de los rubros. Si nosotros tomamos los dos ejemplos de intereses que tenemos en pantalla dentro de créditos por ventas, hay uno de los dos que suma, o sea que aumenta el saldo a cobrar, y hay otro que lo disminuye, que podría entenderse como una regularizadora de activo, como ustedes seguramente conocen. ¿Cuál de las dos partidas que vemos acá dentro de créditos suma
y cuál resta en la evaluación de los créditos por ventas que existen a la fecha de la medición. Sin miedo a equivocarse, ¿eh? Estamos aprendiendo, como les digo siempre. Sí, claro, cómo no. La pregunta es, en esto de que nosotros empezamos a analizar que hay partidas de ajustes de evaluación, lo empezamos a hacer así porque nos gusta en esta cátedra, y lo van a ver así en la profesión después, entender que hay partidas de ajuste que suman, que en este caso que aumentan el saldo del rubro, o hay partidas de ajustes que son las que ustedes conocen como regularizadoras que restan, que disminuyen el saldo de una cuenta principal, siempre. Entonces, la pregunta que les hacía es, de las dos cuentas que tenemos acá, como ejemplo, intereses a cobrar e intereses activos a devengar, ¿cuál será una partida positiva que suma, que aumenta el saldo de créditos por ventas y cuál será una negativa o que resta, una regularizadora? La regularizadora es intereses activos a devengar y la que Bien. Intereses activos a cobrar. Intereses a cobrar. A cobrar. Intereses activos a cobrar no estaría mal, ¿eh? ¿Quién lo dijo? ¿Emilia? No, Victoria. Victoria. Bueno, se me confundieron las voces. Exactamente, como dice Victoria, los intereses activos a cobrar o intereses a cobrar es una partida que suma, es decir, son intereses devengados, porque ya sabemos que los intereses, lo vimos cuando vimos devengamiento, se van devengando en el transcurso del tiempo, y el hecho que genera estos intereses es el transcurso del tiempo, están devengados y están a cobrar, por eso suman en el saldo, porque pasó el tiempo, lo devengamos y ya están a cobrar. En cambio, los intereses a devengar restan. ¿Por qué? Porque se reconocen en un determinado momento, porque la cuenta principal, supongamos deudores por ventas, una cuenta principal o documentos a cobrar o cheques diferidos a cobrar, que son cuentas principales del rubro, incluyen un valor de futuro que incluye intereses, valga la redundancia, y en un momento, en ese momento que estoy reconociendo, que generalmente es la medición inicial del crédito, reconozco ese valor que está englobado por los intereses, pero los intereses no están devengados en ese momento, sino que están a devengar. Por lo tanto, tenemos una cuenta principal aumentada por los intereses, menos los intereses, en este caso activos, a devengar en ese momento, en un momento de análisis X, ¿no? Podría ser al inicio, al cierre, cuando ustedes quieran. Lo que estoy planteando es dos ejemplos, y le estoy dando bastante tiempo a esto de los intereses, porque después nos vamos a meter mucho, porque yo se los decía también en las clases anteriores, créditos y pasivos son rubros en sí mismos cuya complejidad deriva del cálculo y de la interpretación de estos intereses. Del cálculo, el segregarlos o no segregarlos, si estamos analizando una venta, cuál fue la condición de venta, que me hace analizar justamente si tengo intereses incluidos o no los tengo, como para segregar. Por eso estaba destinando un tiempo a recordarles que alguna vez habrán escuchado que los intereses a cobrar están devengados y suman o aumentan el valor del rubro, el saldo del rubro, mejor dicho, y los intereses a devengar restan. ¿Por qué restan? Porque hay una cuenta principal que tiene intereses incluidos no devengados en un determinado momento. Ahora lo vamos a ver en la práctica, ¿no? No crean que yo lo estoy diciendo y no vamos a volver, al contrario, justamente lo estoy diciendo para que ustedes se pongan en alerta a ver que nos vamos a empezar a meter con estos intereses de lleno al inicio y al cierre cuando estemos midiendo los créditos. Ejemplos de otros créditos, que tenemos acá algunos, siniestros a cobrar,
alquileres pagados por adelantado, seguros pagados por adelantado, NN, porque no tenemos un nombre, cuenta particular, NN, aportes pendientes de integración, que también surge por la relación con los socios, las cuentas de accionistas, si se trata de una sociedad por acciones. Son todos ejemplos, algunos ejemplos de otros créditos. Alquileres a cobrar podría también ser un ejemplo de otros créditos, y pueden surgir muchos. Y volvemos a ver acá abajo esa aclaración que yo ya les hice antes en relación a los anticipos a los proveedores para compras de bienes de cambio o anticipos a acreedores para compras de bienes de uso u otros activos o activos intangibles que, como yo les expliqué, se exponen en el rubro en el que corresponda de acuerdo al destino. Fíjense cómo volvemos a esa clasificación funcional, al destino de los bienes a recibir por ser créditos en especie. Bueno, avanzo un poquito. Y vamos al reconocimiento contable. Un poco voy a pasar rapidito sobre esto, pues ya mencionamos antes en la introducción a la resolución técnica 16, la venimos comentando y poniéndola como una gran definición de nuestro marco normativo, el marco conceptual, que un ente tiene un activo cuando debido a un hecho ocurrido con anterioridad, controla los beneficios, los ingresos futuros que genera un bien, ¿no? Así que esto es lo que mencionábamos antes, que es indispensable, sobre todo lo que tiene que ver con el control de ese flujo, o sea, quién va a cobrar ese flujo generado por el crédito, de eso dependerá que este crédito se reconozca dentro del activo de la empresa que estemos trabajando. Vamos entonces, y me interesaría, por lo menos en la clase de hoy, trabajar con medición inicial, es decir, pilares fundamentales, como les digo cada vez que empezamos un rubro, reconocimiento, RT16, RT9, clasificaciones, y ahora me voy a el otro pilar fundamental, que es la medición. Cuando decimos medición, nuestra mente se nos tiene que disparar en forma automática a la resolución técnica 17. Vamos a ver que en realidad es la 17, la 41 y la 42, porque también vamos a empezar a analizar que hay algunas cuestiones particulares y simplificadoras en la medición inicial y en la medición periódica de los elementos que componen el patrimonio de una empresa, que por estar trabajando con un cliente de los que ustedes pueden llegar a tener el día de mañana, que se denomine como empresa pequeña o mediana, le quepa la aplicación de la resolución 41 y 42. Cuando decimos la 42 es también podríamos decir la tercera parte de la red 41. Bueno, no me quiero ir tanto. Después vamos a volver sobre RT 41 para entes pequeños y medianos. Pero lo primero que me tiene que venir a la cabeza si hablo de medición es la RT 17. Pero también cuando hablamos de medición hablamos en dos momentos distintos. Medición al inicio, como venimos trabajando, medición en el momento en el que el bien se incorpora en el patrimonio de la empresa, o medición periódica. Periódica es en un momento determinado, distinto de la incorporación, que podría ser el cierre de ejercicio o el momento de la venta de la cobranza, de la disposición final del bien. Cuando nosotros queremos encontrar norma de medición, me voy a la RT17. Si quiere, en general, después vemos la 41 para entes pequeños y medianos, pero la norma general es la 17. En el punto 4 me habla la RT17 de medición inicial. Como ya lo venimos viendo, en el punto 5 encontramos las cuestiones relacionadas con la medición periódica. Y no crean que yo les estoy diciendo todos estos puntos porque, primero que me los acuerdo de memoria ya, porque hace del año 2000 que se emitió esta RT17, pero además porque
a ustedes les puede allanar mucho el camino. Recuerden que en el parcial, en el final, en el integrador, en la mesa de examen de esta materia, ustedes pueden tener la norma a disposición. Entonces no es necesario que memoricen todos los criterios que vamos viendo en clases. Lo que sí necesitamos, y se los dije también en clases previas, es que ustedes sean profesionales, interpretadores de la norma, porque también recuerden, y se los dije en la clase pasada, que las normas van cambiando. Si bien esto que yo les digo es del año 2000, la RT 17 fue modificada, por ejemplo, en relación a los bienes de uso, mucho después. Y entonces a nosotros, como docentes de esta casa, nos interesa que ustedes sean interpretadores de estos puntos de la norma, no que recuerden los puntos. Y es por eso que se los digo tanto en clase, para que ustedes lo vayan a marcar, porque en el examen los pueden tener. O sea, pueden tener la norma, no la interpretación o los machetes, ¿no? Pero lo que estamos haciendo en clases es analizar RT 17, punto 4 para medición inicial, y después vamos a ver la clase que viene, punto 5 para la medición periódica. Y después vamos a agregar también RT 41 y 42 para empresas que estén dentro del alcance, o sea, que sean empresas pequeñas y o medianas. ¿Se entiende hasta acá? Porque por ahí reitero mucho algunas cuestiones, pero también yo sé que es la primera vez que ustedes tienen contacto con estos puntos específicos de la RT. Entonces, si no lo reitero y no volvemos, creo que es muy difícil para que vayan internalizándola a la norma. ¿Estamos bien? ¿Alguna duda? ¿Avanzamos un poco más? Todo el punto 4 de la RT 17 habla de medición al inicio y todo el punto 5 habla de medición al cierre. Pero dentro de esos rubros, dentro de esos puntos, perdón, en cada rubro nosotros vemos algún punto. Por ejemplo, si queremos ver medición inicial en general, o sea, RT 17, punto 4, pero para ver lo que dice sobre los créditos, tenemos que ir al apartado 451. Y cuando veamos medición periódica, dentro del punto 5, hay determinados apartados para medir periódicamente los créditos. Nosotros vimos el 5.6 para medir inversiones transitorias. Después vamos a ver cuál es el punto de la RT 17, pero siempre dentro del punto 5, esto para que se ubiquen en el esquema de cómo fue la norma redactada. Ahora estamos viendo punto 4 de la RT 17, pero no todo el punto 4, sino el 451, que se titula, si lo quieren buscar, yo tengo las normas acá, también, créditos en moneda originados en la venta de bienes y servicios. Porque como yo les decía antes, nuestras normas, la RT 17, usa esa clasificación de créditos por ventas y otros créditos. Y no lo hace porque sí, lo hace porque le va a poner cuestiones fundamentales en la medición, según si se trata de un tipo de crédito o de otro. Entonces, 451, estoy buscándolo, créditos en moneda originados en la venta de bienes y servicios. Ya que está, si tenés la norma a disposición, continúo diciendo, le contamos al resto, que a lo mejor no la tiene cerca. El 451 habla de los créditos originados en moneda, originados en la venta de bienes y servicios. El punto 452, lo tenemos después, creo que no, bueno, se los voy diciendo, nos habla de los créditos en moneda también, originados en transacciones financieras. El punto 453 nos habla de el origen, cuando los créditos en moneda están originados en refinanciaciones. Y el punto, quedan dos más. El punto 454 nos habla de los otros créditos en moneda, o sea, créditos en moneda, pero
no originados en la venta de bienes y servicios, o sea, lo que es la actividad principal o el objeto de la empresa. Y por último, el 455, veníamos con todos créditos en moneda, según el origen. Créditos en moneda originados en ventas, en financiación, en refinanciación, en otros orígenes, pero todos en moneda. Y el 455 nos habla de la medición inicial de los créditos en especie. Dos puntos importantísimos que vamos a ir analizando durante estas 2 semanas que tenemos para dedicarle al rubro. Y fíjense que no por nada, a continuación, el punto 456 también nos habla de los pasivos. ¿Por qué? Porque los pasivos son la contracara de los créditos. Entonces, existe una relación de dependencia total de lo que es un crédito y un pasivo, porque este crédito, que es un crédito para una sociedad, tiene las mismas condiciones seguramente y lo tiene que abordar desde otro lugar una empresa como un pasivo. Entonces, también muchas veces, cuando doy este tema en la materia, en vez de dejar pasivos, que es la unidad número 3 para el final, aprovechamos y cuando estamos viendo todo este gran rubro, que es pesado a veces por lo que tiene que ver con el devengamiento de intereses y todas las cuestiones particulares, pero nos conviene un poquito más seguir trabajando con los créditos desde el otro lado, o sea, con los pasivos, porque las definiciones, los cálculos y los métodos son muy similares, porque eso es como la contracara. Bueno, 4.5, medición inicial de créditos y pasivos. Punto 4.5. Vamos a lo que es la clase de hoy y que es el rubro más fundamental. No sé si alguien me quería hacer una pregunta antes de que yo lea lo que tenemos ahora para mirar. Alguien creo que se había desmuteado por ahí para preguntar algo. Sí. Bueno, compartinos igual tu duda, si a lo mejor es la duda de otro que no lo encontró. Sí. Bueno, igualmente después volvemos sobre eso. Yo porque no me quiero ir mucho de los créditos por ventas en moneda para poder hoy ir a la práctica y empezar a ver algo relacionado con esta medición inicial. Pero después vamos a hablar un poquito más sobre eso. Bueno, créditos originados en la venta de bienes y servicios, créditos en moneda porque no son créditos en especie, o sea, lo que voy a cobrar es dinero. ¿Cómo se los mide inicialmente? Según la RT 17, el apartado pertinente. Se los medirá con base en los precios de venta de contado si existieran operaciones basadas en ellos, esos precios de contado. Si no hay operaciones de contado y no sabemos cuánto es el precio de contado, el precio será reemplazado por una estimación basada en el valor descontado a la fecha de la operación de aquel importe futuro a percibir. Se utilizará una tasa de interés que refleje las evaluaciones que el mercado hace del valor tiempo del dinero y de los riesgos específicos de la operación al momento de la medición. Esta última frase, luego, o sea, el último párrafo, cuando habla de la tasa de interés que refleje las evaluaciones que el mercado hace del valor tiempo del dinero y los riesgos específicos de la operación, es una frase que yo recuerdo cuando estudiaba, o sea, me pongo del lado de ustedes que están escuchando esta frase, dirán, ¿qué quiere decir esta señora cuando lee esto? El que hizo la norma, ¿qué quiso decir? Porque lo encontramos ahora y lo encontramos en un montón de apartados de créditos y pasivos, esto del valor tiempo del dinero y los riesgos específicos. Bueno, no es ni más ni menos que la tasa de interés del mercado para operaciones similares. Toda tasa de interés es una tasa de interés del mercado, refleja o representa el valor del dinero, porque el interés es justamente eso, el valor del dinero en el tiempo, y siempre la tasa de interés, además de ese valor,
tiene incorporado el riesgo. O sea, cuando son operaciones de mayor riesgo, la tasa siempre es mayor dentro del mismo tipo, y cuando la misma operación tiene menor riesgo porque tiene una garantía, por ejemplo, la tasa, en vez de ser la misma, es un poco más chica, o sea, unos puntos menos. Entonces, ese último punto dice nada, dice muchas palabras para decir que se va a utilizar una tasa que encontremos en el mercado que se aplique para este tipo de operaciones con este tipo de riesgos. Ni más ni menos que eso, pero realmente recuerdo cada vez que tengo que dar este punto y leemos el valor tiempo del dinero y los riesgos específicos de la operación, recuerdo mucho de la cara de esta profesora mía, que les digo que es amiga y que da clases hoy por hoy en la materia, que hacía esta similitud y esta broma en relación a que se quiso poner con muchas palabras algo que en realidad es tasa de interés. Se va a usar la tasa de interés que corresponda a ese tipo de operación. ¿Qué no es lo más importante? Porque, ¿qué es lo importante que nos dice este párrafo? Este párrafo nos dice que cuando tenemos que medir créditos en moneda originados en la venta de bienes y servicios, tenemos que medirlo al precio de contado. Si la operación de venta es de contado, el precio de contado lo tenemos. Si la operación de venta es a futuro, a plazo, a crédito, seguro vamos a tener lo que se denomina interés financiero implícito. Pero puede ser probablemente que estemos dentro del primer punto y podamos separar con un cálculo, aplicando la tasa de la operación, cuánto es contado y cuánto es interés implícito. Ahora, podríamos estar ante situaciones en las que tenemos un valor del crédito a cobrar en el futuro y no sabemos por las características de la operación cuál es el precio de contado y tengamos que ir al mercado, tomar una tasa de interés que nos permita descontar ese valor futuro hacia lo que sería un valor mucho más chico, que no contenga los intereses, que es lo que se denomina precio de contado. ¿Se entiende hasta acá toda esta palabra? Lo que significa es, hay un precio de hoy, que denominamos precio de contado, de venta, porque estamos hablando de créditos por ventas. Podemos tener un precio de futuro, el valor de futuro siempre incluye intereses. Puede ser que sepamos cuál es el interés o lo podamos calcular, o puede ser que no lo sepamos y tengamos que ir al mercado a buscar una tasa que nos permita saber cuánto es contado y cuánto es interés y por lo tanto cuánto es el valor futuro. Simplemente este párrafo nos dice eso. Nos dice, si usted está trabajando con una operación de venta que no es de contado, ojo, porque tiene que segregar los componentes financieros implícitos incluidos en el precio de venta. ¿Han visto intereses, interés explícito, implícito, excluido, incluido en las materias anteriores a esta, en algún momento de la carrera hasta ahora? Lo dieron, bien. ¿Y qué recuerdan haber visto en relación, digo en general, del tema? ¿Lo tienen presente? ¿Les resultó complejo? Yo para saber la manera en la que también abordamos la complejidad que tiene esto. Y también les pregunto, porque como ustedes son del plan nuevo, es el primer año que estamos recibiendo chicos con el cambio, ¿no?, que tenemos entre primero y segundo de las materias de la rama contable. ¿Alguien más vio esto en la secundaria? Si fueron a una secundaria. Yo lo vi en Conta 1, de plan Lo, 2018. ¿Lo viste en Conta 1? En la nueva Conta 1. Bien, la Claro. materia anterior. Bien. O sea que saben bastante de esto, ya lo han visto. ¿Y lo vieron desde la RT17 o lo vieron para créditos en general? En Conta 1, que no me acuerdo quién me estaba, no sé quién me estaba comentando eso. Me parece que se veía desde la resolución técnica, pero no estoy segura. Bien. Y seguramente muchos de ustedes, si han ido a algún, que es lo que les decía, si han ido a algún
alguna escuela comercial de orientación de bachiller, seguro que también lo han dado. Pero bueno, muchos de ustedes quizás no, por eso lo estamos por ahí viendo en profundidad. Bueno, entonces, un poco para resumir. La medición inicial de los créditos por venta en moneda, siempre va a ser sobre la base del precio de venta de contado. Por lo tanto, si tenemos componentes financieros que están explícitos, ¿qué significa explícitos? Que yo tengo en el comprobante, que generalmente es una factura, un detalle de cuánto es precio de contado, cuánto es interés y cuánto el total. Eso es lo más fácil, porque yo ya sé cuánto es contado, cuánto es interés y cuánto es el total. Pero no es común en la práctica comercial. Lo común en la práctica comercial es que la factura se realice de contado o que se realice a plazo. Si la factura se realiza a plazo y no especifica, no explicita cuánto es contado y cuántos intereses, entramos a considerar a los denominados componentes financieros implícitos. ¿Por qué son implícitos? Porque están incluidos y no están detallados. Digo esto porque nosotros encontramos una primera clasificación de intereses, ¿no? Intereses incluidos, no incluidos. No incluidos si es de contado. Dentro de los que están incluidos podemos tenerlos explícitos, que es lo menos frecuente, o estar implícitos. Si están explícitos, yo tomo el precio de contado. Si están implícitos, debo calcular el precio de contado. Voy a tener un importe nominal a cobrar al vencimiento, ese importe que decíamos del futuro, menos esa famosa partida que veíamos al principio y Josefina nos decía, regularizadora del activo, porque resta al valor nominal del futuro, que es el que incluye los intereses que todavía no están devengados, menos los intereses, estos intereses a devengar, y obtenemos el valor de contado. ¿Sí? Esta es la manera de que los componentes financieros, como les decía antes, bueno, esto viene a resumir, pueden estar expresamente reconocidos, son los explícitos en la documentación, que puede ser la factura, el cheque, el pagaré, o pueden estar ocultos. Si están ocultos, se deben segregar, esa es la palabra financiera, separar. Y la manera, lo que nos permite esta segregación es tener el importe de futuro menos los intereses a devengar y obtener el valor de contado. Es decir, dicho de otro modo, pero sin salirnos de los conceptos que ya venimos trabajando. Cuando el componente financiero está incluido y es implícito, o sea, está oculto dentro del precio financiado, cuando comparo el precio financiado versus el precio de contado, obtengo esos componentes financieros implícitos o intereses incluidos, y acá hay un punto de la RT17 que es el 4.6, que justo es a continuación del punto que estamos analizando, que habla de la segregación que recién venimos mencionando, que se debe realizar considerando los requisitos de la información contenida en los estados contables y la admisión de desviaciones a lo prescripto por las normas profesionales que no afecten significativamente a la información contenida en los estados contables. O sea, un poco lo que nos viene a decir la RT17 cuando habla de segregar los componentes financieros implícitos, nos dice que esta segregación que se debe realizar, por ahí, esto lo digo en estos términos menos coloquiales, por ahí, si no es significativo, por eso vierte acá la palabra significativamente, y si no distorsiona la información contable, podría no segregarse. Esto lo decimos así. El criterio es segregar los componentes financieros y en el inicio, o sea, cuando se concreta la venta, separar cuánto es precio de contado y cuánto es intereses.
Pero todo esto teniendo en cuenta que en algunos casos podría no ser significativo como para estar obligados a tener que hacer esta segregación. Ahora después vemos lo que es transacciones financieras, pero terminamos un poco viendo este punto de los créditos por venta en moneda, originados en la venta de bienes, con un resumen. Volvemos a lo mismo, tenemos un precio de contado, tenemos los componentes financieros, y acá una cuestión adicional que tiene que ver con aquellos casos en los que hay un contexto de inflación o deflación, como por ejemplo el que estamos viviendo desde hace unos cuantos años, ya unos más de 5 años o 6, y desde hace 3 años que estamos aplicando el ajuste por inflación en los balances que estamos cerrando año a año de las empresas que son nuestros clientes, y aplicando el ajuste integral por inflación, entendemos que hay un interés que es un interés puro, que es el interés que se quiere ganar por la financiación, o sea, por el valor que decíamos, valor del dinero en el tiempo, y muchas veces la tasa de interés no solamente tiene ese interés puro, sino que tiene una cobertura por la inflación en base a las expectativas de estas inflaciones que estamos viviendo hoy por hoy. Entonces, lo que tenemos en esta diapositiva, y ustedes pueden ver, es que en muchos casos, sucede en la actualidad, la tasa de interés incluye una parte de interés puro y una parte de cobertura por la pérdida del poder adquisitivo de la moneda generada en estos créditos que son en moneda, que como ustedes saben, porque como vamos a cobrar una determinada cantidad de pesos, esos pesos pierden poder adquisitivo con esta inflación que les comentara, y por lo tanto, en la tasa de interés, además de ponerle, supongamos, el 10% que yo quiero ganar, le pongo un 5% más por la inflación que estimo que va a haber en el periodo de la financiación. Entonces, el 15% es una parte interés puro y una parte cobertura por la pérdida del poder adquisitivo que se va a generar en el periodo en el que estoy financiando la venta en el marco de esta inflación. Voy a hacer un parate acá como para ver si hay dudas. Seguramente las hay, pero bueno, como para, a ver, dejé de compartir, me parece, ¿no? Sí. Les dejo de compartir y me gustaría que me vayan diciendo cuáles son las complejidades que ven, qué no quedó claro de lo que venimos diciendo. Profe, ¿puede ser que esto mismo que dimos hoy es lo mismo que veíamos cuando hacíamos préstamos y plazo fijo? ¿O no? Sí, cuando nosotros vemos préstamos y plazo fijo, en realidad los préstamos otorgados o los plazos fijos que tomamos, por la finalidad que tienen, que se realizan para obtener ese beneficio, que es el interés, la renta, lo incluimos dentro del rubro inversiones. Pero, de todos modos, en esos dos casos también que vos mencionás, a pesar de que es otro rubro, también tengo que separar cuánto es precio de contado de hoy de lo que es precio de futuro para poder tener identificado en forma separada lo que es el interés. Claro, porque la asocié como que era muy parecido resolverlo. Exactamente, sí. Está muy ligado. Responden conceptualmente a bienes de distinta funcionalidad y naturaleza, por eso los incluimos en dos rubros distintos, pero ambos tienen esto del interés, de la renta, que se genera por el valor tiempo del dinero y que nos hace analizar y calcular estos intereses para poderlos separar y reconocer en forma separada. Sí, está muy relacionado el tema. Está bien, gracias. No, de nada. Bueno, si les parece, vemos que antes también alguien me preguntaba sobre la refinanciación
las transacciones financieras, las refinanciaciones y los otros créditos, o sea, para cerrar un poco lo que son los créditos en moneda en la medición inicial. Hoy no nos vamos a meter en la medición periódica, pero sí en la medición inicial, y vemos el primero de los ejercicios después que tenemos en la práctica de clases, que se refiere justamente a esto mismo. Así que si les parece, si quieren ir buscando y descargándose la práctica también, que después vamos a ver, hacemos un cierre de la norma, de lo que es la medición inicial, y luego vemos el ejercicio de la práctica. Ahí yo estoy tratando de mostrarles, ustedes lo están descargando quizá, yo lo tengo acá, ejercicios de créditos. Ejercicios de créditos tenemos, son 6 o 7 en total, por lo menos me gustaría ver el primero hoy, para que veamos esto que es medición inicial. Todavía no nos fuimos a medición periódica. Bien, eso lo vamos a ver la clase que viene. Les comparto pantalla para ver esto último que les decía, que son otras formas de otros orígenes de los créditos, cómo voy a estar midiendo, me fui acá a medición periódica, un poquito, cómo voy a medir inicialmente a los créditos que se originan en transacciones financieras, y esto está más relacionado, y también se puede buscar una analogía, una cercanía más apropiada con lo que recién me preguntaban de créditos o préstamos, préstamos financieros. Las transacciones financieras que generen créditos se van a medir de acuerdo con la suma de dinero entregada. Cuando un crédito fuera sin interés o con una tasa de interés muy inferior a la del mercado, se medirá sobre la base de la mejor estimación posible de la suma a cobrar, descontada usando la tasa, fíjense que vuelve a lo mismo, una tasa que refleje las evaluaciones del mercado sobre el valor tiempo del dinero y los riesgos específicos de la operación. Esto que se denomina tasa de mercado, valor descontado con esa tasa de mercado. Vuelvo a lo mismo, ¿no? Es el valor de contado, el valor de hoy, o si yo tengo un valor de futuro, lo tengo que descontar para poder saber cuánto es de ese valor futuro, precio de hoy, precio de contado, precio sin intereses, y cuánto es interés específicamente. Todos los apartados de créditos apuntan a lo mismo, apuntan a la necesidad de separar una operación entre valor de contado y valor de futuro. Por lo tanto, obtener lo que está en el medio, que son estos intereses. Después ya acá saltamos a medición periódica. Yo si ustedes leen el punto relacionado con las refinanciaciones, van a obtener que se mide de la misma manera, o sea, suma original entregada o valor descontado, y los otros créditos en moneda, que es el punto que vemos después, también habla de lo mismo. Será la mejor estimación de la suma a cobrar futuro, descontado usando esa tasa, que les repito, vuelve a decir que tenga en cuenta el valor del tiempo del dinero y los riesgos de la operación. Así que bueno, les dejo la RT17 en el punto 4, 5, para que ustedes lean cada uno de los apartados, e incluso si quieren avanzar para la clase que viene sobre la medición periódica, el punto es el 5.2 y el 5.3. Y luego vamos a ver en lo sucesivo también la resolución técnica 41 para entes pequeños, y por acá van a ver la RT41 también en la parte pertinente a entes medianos. Bueno, pero esto va a ser en otras clases que no es la de hoy. Hoy vamos a ver, si les parece, el ejercicio número 1.
más allá de que ustedes tienen la solución, a mí me gustaría hacer como si estuviésemos en la clase presencial, en la que vamos a leer, con ayuda de alguno de ustedes que me va a ayudar a que leamos, el enunciado del ejercicio 1, se van a tomar 5 minutos sin leer esa solución para hacer lo que se les pide, que son 4 o 5 asientos, relacionados con esta medición inicial que empezamos a ver de los créditos en moneda originados en las ventas de bienes y servicios para ver qué dudas se les generan en esta medición inicial. Así que vamos a hacer así, leemos el enunciado, alguno de ustedes si me puede ayudar, trabajan 5 minutos tratando de no mirar la solución y luego la comentamos entre todos acá antes de terminar la clase. ¿Quién se anima a leer el enunciado? Animarse, ¿no? ¿Quién se ofrece? ¿Quién tiene ganas de leer? Animarse, supongo que se animan todos, pero ¿quién tiene ganas de leer? Yo No. leo. ¿Sí? Bueno, gracias. Ejercicio número 1. Datos. Se emite una factura por la venta de mercaderías que contiene esta información. A. Precio. Para pagadero a 30 días, 2.000. B. IVA 21%, 420. C. Total, 2.420. D. Descuento por pago al contado, 2%. E. Descuento por pago a los 15 días, 1%. La empresa segrega los componentes financieros implícitos al registrar las operaciones de compra y venta. Ah, sí, perdón. ¿Sí? Pensé que era el ejercicio 2. El cliente paga a los 15 días, por lo que se emite una nota de crédito por los siguientes conceptos. Descuento 1% sobre 2.000 a 20 pesos. B. El IVA 21%, 4,20 y el total es 24,20. El cliente cancela su saldo entregando un cheque contra el Banco Galicia por 2.395,80 centavos y se emite el recibo pertinente. Se solicita que contabilice A. La factura por la venta. B. La nota de crédito por el descuento. C. El recibo por la cobranza. D. La minuta por el devengamiento de intereses. Bien, muchas gracias. ¿Se animan a tomarse 4 o 5 minutos para hacerlo? Por más que tengan la solución, pero me gusta que lo razonemos entre todos. ¿Se animan? Bien, bueno, trabajen y yo voy a ir haciendo, les voy a compartir pantalla para que no se duerman, para que vean que estoy acá presente. Mientras ustedes trabajan, voy abriendo un archivo de Excel para que podamos hacer entre todos unos cálculos después.
Bueno, pudieron avanzar, no es muy largo el ejercicio, pero es fundamental. De los 4 asientos que ustedes tienen que realizar o que se pide que realicen en este ejercicio, hay uno que es el de la factura que responde al apartado que estábamos analizando de la RT17. En este sentido, es importante hacer este análisis cuando nos dicen que la venta es a plazo, analizar que si es a plazo yo podría tener intereses incluidos, los tengo incluidos en el documento, que podrían ser explícitos, o podrían, como en este caso, estar implícitos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una venta con un precio de venta, podemos decir, que no es de contado, sino que es un precio de venta a plazo. El enunciado del ejercicio les hablaba de 30 días, o sea que es un precio que voy a estar cobrando a los 30 días de realizada la factura de venta. Ese precio, que es el precio de 2.000, que es el precio de futuro, contiene intereses financieros implícitos. ¿Qué quiere decir y qué nos decía la resolución técnica 17? Que nosotros necesitamos responder a la pregunta de ¿cuál es el precio de contado? ¿Para qué? Comparando el precio de contado con el precio de futuro, podamos obtener los componentes financieros implícitos incluidos en la factura. ¿Sí? ¿Cómo los obtendremos? Comparando el precio de futuro menos el precio de contado. Ahora, para poder obtener este precio de contado, nosotros tenemos en el enunciado que la empresa en cuestión va a ofrecerle al cliente un descuento por pagar a los 15 días o por pagar de contado. Eso decía el caso. La factura es 2.000, pagadero a 30 días. Obviamente hay un IVA, que ahora lo vamos a considerar, de 420 pesos. Ustedes saben que si la operación principal tiene IVA, los intereses de la financiación tienen IVA. Por eso este precio de 2.000 que contiene intereses, el IVA es sobre ese total. ¿Cuál es el descuento por pago a los 15 días? El 1%. Ahora, ¿qué me interesa a mí? En el momento de la medición inicial, saber y responder a la pregunta de cuál es el descuento por pago contado. En este caso es el 2%, y por eso ese descuento del 2% nos da para obtener un precio de contado de 1.960. Si el precio de pagar hoy, de cobrar, en este caso, hoy la venta es 1.960, aunque el documento, la factura no lo diga de esta manera, pero me lo está diciendo porque me dice, si me lo pagas a 30 días, o sea, empieza al revés. Si me lo pagas a 30 días es 2.000, pero si me lo pagas hoy es 1.960. Ahora, si me lo pagas entre hoy y los 30 días, recordemos que esto es 0 y esto es 30 días, hay una opción en el medio que es de 15 días. En el momento inicial, ¿me interesa esto? No, porque el documento, que es la factura, incluye los intereses totales. Los intereses totales son 40 pesos, independientemente que luego, si yo opto por la opción de los 15 días, que es justamente la que nosotros tenemos en el caso, no yo opto, el cliente opta, por pagar a los 15 días y por lo tanto cobro a los 15 días, le voy a estar haciendo, como sugiere este caso, una nota de crédito por los intereses desde el día 16 hasta el día 30. ¿Sí? Entonces,
resumiendo esto, en el momento cero, que no tenemos fecha para analizar la cuestión, en el momento cero, el precio de contado es 1960. ¿Qué nos dice la RT? Señores, usted tiene que separar y devengar el crédito. En el momento inicial debe estar medido por este valor, 1960. Si hoy voy a cobrar este crédito, voy a cobrar 1960. Hoy es medición inicial o momento cero. Si lo voy a cobrar a los 15 días, será 1960 más 20 pesos. Si lo voy a cobrar a los 30 días, será 1900 más 40, o sea, los 2000. O sea, los primeros 15 días, 20 pesos de intereses, los segundos 15 días, otros 20 pesos, y por lo tanto el total de 40 pesos que nosotros calculamos con el 2% de descuento, el 2% sobre 2.000. Todo esto es neto de IVA, obviamente que sobre todo se calcula el 21% y por lo tanto, esto lo podemos trasladar, sobre los 420 pesos que estamos viendo como valor futuro, distinto va a ser si lo pago a los 15 días o si lo pagara de contado. ¿Qué quiere decir esto? Ay, perdón, ahí lo estoy haciendo bien, por fórmula. 2.420 es la factura. Yo tengo que registrar con el documento que recibo, la factura. ¿Cómo registro esto? Y bueno, el total a cobrar de deudores por ventas va a tener siempre que coincidir con el total del comprobante. ¿Cuánto es el total del comprobante? El precio futuro, 2.420. ¿Cuánto es la venta? 1960 quise decir. ¿Cuánto es que hay dentro de los deudores como intereses, activos, como decíamos antes, a devengar? O sea, en el momento cero están a devengar, 40. Y el IVA débito fiscal será 420 pesos. Si ustedes hacen la comprobación de la partida doble, fíjense que coincide y ese es como debe ser el asiento que ustedes tienen en la solución propuesta. Esta cuenta, que es deudores por ventas, es la cuenta principal, incluye no solamente el precio de contado, sino el IVA, obviamente, y se le resta a estos deudores por ventas los intereses activos a devengar que tienen saldo acreedor y se denomina, ustedes lo denominan, regularizadora de activo y nosotros la llamamos también partida de ajuste de evaluación. A ver, veamos acá. Deudores por ventas, IVA débito fiscal, intereses a devengar, yo puse activos a devengar, acá dice intereses a devengar de deudores por ventas, las dos opciones estarían bien por el reconocimiento de la factura. Fíjense que cuando uno vende y registra la venta, lo hace según el comprobante. Por más que yo sepa ya, porque lo leímos en el enunciado correspondiente, que el cliente va a terminar pagando a los 15 días. Pero yo lo sé porque ya tengo conocimiento porque transcurrió el tiempo correspondiente. Pero en el momento cero, yo no sé si el cliente va a pagar a los 15 días, a los 30 o a lo mejor ahora dentro de 2 días usando la opción de contado. Esa es la condición y la opción que yo le estoy dando al cliente. Y por lo tanto, le estoy dando 0, 15 o 30. Y tengo que registrar según se emitió la factura. Después sí tenemos, obviamente, conocimiento de que el cliente elige la opción del medio. Elige pagarnos a los 15 días.
Si el cliente elige pagar a los 15 días, fíjense, ¿cuánto va a terminar pagando? 2.395,80. Lo teníamos también como dato en el enunciado. El cliente cancela su saldo entregando un cheque contra el Banco Galicia por 2.395,80 y se emite el recibo correspondiente, que nosotros tenemos que registrar el recibo. Y todo esto se puede dar el mismo día, o sea, a los 15 días de realizada la venta. ¿Qué es lo que hago yo? No voy a cobrar 2.420, voy a cobrar 2.395,80. Para poder cobrar eso, hay una diferencia que es el correspondiente ajuste que vamos a hacer con la nota de crédito. La nota de crédito pretende dar de baja, lo voy a copiar de aquí, los intereses a devengar, que nunca se van a devengar por esos 15 días, o sea, 20 pesos, por los últimos 15 días, del día 15 al día 30, el IVA correspondiente, porque ustedes saben que la nota de crédito también lleva IVA, podría ser IVA débito fiscal o IVA crédito fiscal, según cómo estén trabajando con el IVA. Le voy a sacar la rayita. El 21% de 20, y igualmente estos datos lo tenemos en el enunciado, todo contra deudores por ventas. ¿Qué quiere decir esto? Que yo, como sé que mi cliente me pagó a los 15 días, lo que estoy haciendo es reconocerle un interés que le iba a cobrar, pero que no le voy a cobrar porque hizo uso de la opción intermedia. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo le tengo que hacer el recibo al cliente, no le voy a cobrar 2.420, que era el total de la factura, sino que le voy a cobrar 2.395,80, que nosotros ya sabíamos que era la opción del medio. Y ahora con los dos comprobantes obtengo el saldo correspondiente a cobrar. ¿Cómo realizamos entonces la cobranza? Bueno, la cobranza será, creo que estoy recibiendo un cheque, vamos a ver, cheque del Banco Galicia, cuenta corriente, o sea que puedo utilizar la cuenta valores a depositar por 2.395,80 a deudores por ventas, por la cobranza, y por último, fíjense que estos intereses activos a devengar que se originaron por 40, que se anularon con la nota de crédito por 20, me quedaron 20 que sí se corresponde que los devenguemos, porque sí los ganamos, porque sí financiamos esta operación por 15 días, y estos intereses activos a devengar se dan de baja por 20 pesos como consecuencia del devengamiento de los mismos. Por eso la contrapartida es intereses activos devengados. Esta solución, en forma similar, porque hay una cuenta que es intereses, intereses a devengar deudores por venta, fíjense que plantea en forma similar a lo que estamos diciendo nosotros la solución del ejercicio, que no sé si ustedes la habían trabajado de esta manera o no, si se les habían presentado dificultades cuando lo estuvieron intentando hacer o no, y nos permite de alguna manera tomar una primera aproximación con el rubro créditos por ventas en moneda, con la medición inicial, que es esta factura, que después va acompañada de una nota de crédito en el momento de la cobranza, y el correspondiente devengamiento de intereses relacionados con esta operación. ¿Dudas? ¿Preguntas?
todos lo hicieron tal cual la solución, alguien se equivocó, lo hizo de una manera diferente, que a lo mejor hacerlo de una manera diferente no siempre es hacerlo de forma errónea. ¿Quieren aportarlo? ¿Cómo qué les pareció? Fácil, muy fácil. Yo lo estaba haciendo mal, pero porque los había tomado como explícitos. No me di cuenta. ¿Los habías tomado como, perdón, Josefina? Como Explícito. explícito. Ajá, bien. ¿Y cómo habías, cuáles son las diferencias en esa O sea, consideración? calculaba los intereses sobre los 2.000 y se los agregaba a los 2.000 pesos. Ah, ok, ahí va. Es uno de los errores más comunes, quererle sumar. Pero fíjense que acá lo importante es leer la condición. El precio de 2.000 era a los 30 días, por eso yo les empecé mostrando esto, ¿no? Que me parece 0 días o contado, 30 días. Porque también tenemos las opciones en el medio. Ahora, puede confundirnos esto, porque si el cliente nos termina pagando a los 15 días, bueno, no lo sé a eso todavía. La verdad que no lo sé. Lo que sí sé es que tengo un precio de contado y que tengo un precio de futuro. Y en este caso los 2.000 tienen intereses incluidos, ocultos, implícitos, pero que yo los puedo separar, segregar sería el término, con la tasa de descuento ofrecida al cliente para pago de contado. Y no estoy haciendo ni más ni menos que el primer punto que leíamos del apartado correspondiente a medición inicial para la RT17. Considerar al crédito por su importe de contado. Que claro, cuando los intereses están incluidos, implícitos incluidos, yo tengo los intereses a devengar en este momento, que es el surgimiento, la incorporación o la medición original del crédito que contiene intereses. ¿Alguien más lo había hecho como Josefina? Claro, el IVA. Claro, exacto. Otro error también frecuente, ¿no? Una cosa es considerarlo total, otra cosa es, quedó claro con el Excel ahí que les mostré y la forma de calcular, porque me gustaba hacerlo ahí en el archivo para que lo hagamos razonando los cálculos justamente. Bueno, hoy es miércoles, el lunes nos vemos, traten de ponerse ustedes a hacer el ejercicio número 2 y a leer medición periódica. Fíjense que ya el miércoles nos metemos con medición periódica. ¿Cómo tenemos que medir los créditos en moneda originados en ventas? No solamente inicialmente, que es cuando surge con la venta, con la factura, sino a la fecha de cierre. Si yo tengo una fecha de cierre y todavía no cobré este crédito, ¿cómo los tengo que medir? Pónganse a leer, tienen este mapa conceptual que vimos hoy, tienen el cuadernillo de teoría elaborado por la cátedra y en el ejercicio número 2, en adelante, vamos a empezar a trabajar con medición periódica. Igualmente, chicos, la medición periódica de los créditos, si bien algunos casos particulares que vamos a ver como cancelación anticipada, algunas cuestiones muy puntuales, depende de cómo han interpretado la medición inicial. O sea, los errores en la medición periódica, me refiero a un error en un examen, una corrección de un ejercicio, depende de cómo han hecho la medición inicial. Por eso le dimos bolilla en una clase entera hoy a medición inicial. Podríamos habernos ido directamente a medición periódica, pero tenemos que empezar originalmente midiendo bien los créditos para no tener errores de medición periódica a la fecha de cierre con estos mismos datos. Profe, dice Germán, la cuenta de intereses a devengar deudores por ventas, ¿se registra así, de esa forma, o puede ponerse solo intereses a devengar? Bueno, intereses, porque son intereses, no puede faltar. A devengar no puede faltar porque nos permite identificar que es una cuenta regularizadora en vez de ser una cuenta de intereses de resultado, como es la de intereses que usamos en el último asiento de lo que vimos recién.
Intereses a devengar está bien. Yo les aconsejo que si no quieren poner deudores por ventas, por lo menos que diga intereses activos a devengar, porque la palabra activos nos hace vincular estos intereses a devengar con un rubro de créditos, porque nosotros podemos también tener intereses a devengar de pasivos, que tienen un saldo en vez de acreedor, deudor, y que por lo tanto tienen que estar acompañados de esa palabrita. Intereses activos a devengar, en este caso, intereses pasivos a devengar, si estamos trabajando con préstamos pasivos, proveedores. Esto, Germán, es importante. La palabra intereses, porque son intereses, el concepto. La palabra devengar, porque nos permite como docentes también evaluar si ustedes están hablando de una cuenta de patrimonio o de resultados, porque el interés a devengar es patrimonial, regularizadora de una cuenta principal, y de activo de pasivo, porque estos intereses a devengar podríamos tenerlos en ambos rubros. ¿Ok? No sé, Germán, si estás, ¿sí? Bien. Fíjate que yo en el ejemplo que les di utilicé la cuenta intereses activos a devengar. Podría ser intereses de deudores por ventas a devengar. Pero con la palabra activos me gusta más, es más claro, más general y sirve igual. Bien. Ok, Germán. Bueno, chicos, los invito a ponerse a estudiar este rubro, a ver si durante estos días les surge alguna duda y a ponerse para el lunes, como les pedí, a ver medición periódica. De esta manera podemos avanzar un poco más rápido en el horario de la clase con el desarrollo de los temas. Y sobre todo ustedes aprovechar a que se generen esas dudas y consultarlas acá. Los espero el lunes a las 15, como siempre. Chao, profe, gracias. Nos vemos el lunes. Gracias. Gracias a ustedes por estar. Adiós. Profe,